El magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, bajo un escenario de elevado encono social y político que comienza en 1946, sumerge al país en una guerra civil partidista que en apenas 6 años produce más de 180.000 muertes. Tras una breve dictadura militar de 1953 a 1957, la violencia se enquista y el Estado queda desdibujado por importantes contradicciones internas, una violencia estructural irresoluta y una arquitectura institucional patrimonial izada por élites políticas y económicas. Sumado a las dinámicas propias de la Guerra Fría, es que aparecen guerrillas como las FARC-EP, el ELN, el EPL o el M-19. Asimismo, la existencia de ingentes recursos ilícitos acoge otras formas de violencia como los carteles de la droga o el paramilitarismo. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. La historia de Colombia en los últimos 60 años ha estado marcada por el conflicto armado. En sus inicios, la desigual repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada. Un método que en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, Guerra Fría y guerra contra el terrorismo, que han ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia. En ese contexto, los grupos insurgentes han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Así pues, la fractura creada por las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado las dinámicas sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia desde que se instauró la República hasta el día de hoy, cuando Colombia abre un nuevo capítulo en su historia con los actuales procesos de paz. El conflicto interno más antiguo del hemisferio occidental y en sus más de 50 años, no hay ningún colombiano cuya vida no haya afectado. Las cifras lo dicen todo. Más de 260.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos, casi 7 millones de desplazados, violaciones, secuestros e incontables tragedias personales. Pero ¿cómo empezó el conflicto? ¿Quiénes son sus protagonistas? ¿Y por qué una de las democracias más estables de América Latina ha vivido en guerra por más de medio siglo? Asesinato de Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán salió de su oficina en la carrera séptima con Avenida Jiménez en el centro de Bogotá. No había caminado ni una cuadra cuando Juan Roa Sierra, un hombre mestizo de baja estatura y vestido con un traje gris, le disparó 4 veces. El caudillo trató de buscar apoyo sobre la pared. Su sombrero rodó de su cabeza y su cuerpo se desplomó sobre el pavimento. La acera pronto se llenó de curiosos. Mientras muchos untaban sus pañuelos con su sangre, él era operado por 10 galenos en la clínica central. Pero su vida no pudo ser salvada. A la 1:55 de la tarde, el doctor Yesid Trevert Orozco informó que Gaitán había muerto. En la radio y los indignados transeúntes esparcían a gritos la noticia. Roa Sierra había matado al hijo de un librero y una maestra, al brillante abogado y fogoso político que encarnaba la esperanza del pueblo. Las masas querían venganza. El barrio La Perseverancia, donde Gaitán era casi un semidios, se volcó al centro de la ciudad.
Todo el mundo bajaba con machetes, con palas, con azadones. En un abrir y cerrar de ojos, los tranvías estuvieron volcados e incendiados. La policía intentó proteger a Roa Sierra escondiéndolo en una droguería, pero la turba terminó linchándolo. Con un estilógrafo, el coronel Ricaurte, un líder gaitanista, le asestó no sé cuántas puñaladas en el estómago y cerca de la sien. La turba avanzaba hacia el Capitolio y pedía la cabeza del presidente. El cuerpo del asesino fue dejado frente al palacio. Estaba en ropa interior, tenía 2 corbatas y un anillo con una calavera sobre 2 tibias cruzadas y una herradura. La guardia presidencial, aterrada e indecisa según el periodista argentino Aníbal Pérez, retrocedía y dejaba el edificio a merced de las piedras que le lanzaban. Pero los manifestantes fueron dispersados. El statu quo ya no corría ningún riesgo. La gente emprendió entonces contra los edificios del gobierno y de la iglesia y luego se dedicó a embriagarse y a saquear los almacenes. Mientras tanto, el ejército disparaba para acabar con los disturbios. Muchos que dormían la borrachera arropados por abrigos que habían robado fueron tomados por muertos y llevados a las fosas comunes, donde se despertaron y salieron espantados. La conferencia panamericana que se llevaba a cabo en la ciudad no fue suspendida. En tanto, el gobierno conservador nombró 6 ministros liberales para bajar la tensión, mientras la ciudad comenzaba a recuperarse del desastre. Pero las cicatrices quedaron. La violencia partidista aumentaba en el país. En 1947 ya había costado 14.000 vidas y con la muerte de Gaitán tendría un impulso definitivo. El Bogotazo radicalizó la lucha entre los partidos, impulsó la creación de guerrillas liberales y les sirvió a los conservadores para satanizar a la oposición y atizar el conflicto. Todo empeoraría, pero las cosas habían comenzado mucho antes. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia no comenzaron como tales. Las FARC nacieron como un grupo campesino de autodefensa. Sus orígenes son los de un grupo de autodefensa integrado por campesinos de tendencia liberal, desplazados durante el periodo de la violencia, que más tarde adoptaron la ideología comunista. Periodo de la violencia y origen de los bandoleros. En el siglo XIX, el Partido Conservador y el Partido Liberal de Colombia se institucionalizaron. El primero se caracterizaba por tener una agenda continuista del sistema social y político que protegía los intereses de la clase adinerada, mientras que el segundo se presentaba como una alternativa reformadora y en defensa de los intereses de comerciantes y grupos menos favorecidos de la ciudad. La lucha entre ambas fuerzas se evidenció a través de 54 guerras civiles, 14 de conservadores contra liberales, 2 de liberales contra conservadores y 38 de liberales contra liberales. El enfrentamiento terminó desencadenando el periodo que se le conoce como la violencia. Antecedentes. Para algunos autores, el bandolerismo tiene precedentes en el siglo XIX y en el periodo posterior a la Guerra de los Mil Días. En este canal pueden encontrar videos completos hablando acerca de estos temas. Aunque otros afirman que no se concebía en ese entonces el bandolerismo social surgido desde los años 30 y acrecentado en la violencia. El origen de los bandoleros liberales, también llamados chusmeros por su origen popular, chusma, eran campesinos quienes al principio tenían filiación liberal, conservadora o comunista o convertidos a esta, pero que al ser víctimas de la violencia deciden tomar armas más en cuestión de autodefensa. Otros bandoleros eran ex policías que tenían el mismo fin, otros eran ex soldados que se adhirieron a los paramilitares como se les conocía, chulavitas o los pájaros. La gran mayoría de los bandoleros eran guerrilleros, algunos desmovilizados por la amnistía del presidente Gustavo Rojas Pinilla. Acciones. Las acciones de los bandoleros al principio iban como labores de Robin Hood. Robaban a grandes hacendados para repartir el botín no solo entre sus bandas, sino también hacia los campesinos menos favorecidos. Dichas acciones les valieron popularidad a los bandoleros al punto de que varios campesinos se unían a dichas bandas dependiendo del bandolero que actuase en la zona. No obstante, también su modus operandi era de guerra de guerrillas, con la cual asaltaban al pueblo con el fin de causar el terror y en los alrededores,
además de robar pertrechos, armas y dinero. También existían casos en los que asaltaban los puestos de policía y robaban las armas. Reclutaban a varios presos de las estaciones o las cárceles, a su vez que, con rara suerte, rescataban otros bandoleros o guerrilleros presos. Los bandoleros causaban asesinatos de miembros de la policía o del ejército, aunque estos, si bien no eran menores, ya que varios campesinos no contaban con experiencia en combates. A los grandes hacendados se les cobraba fuertes extorsiones a cambio de no asaltar sus fincas, varias de ellas pertenecientes a caciques, ganaderos y personas de la clase alta tradicional y en servicio de sus cuidadores. De no pagar dichas vacunas, las fincas eran asaltadas por bandoleros en cuadrillas de un máximo de 30 personas, las cuales, además de robar cosechas y pertrechos, también hurtaban ganado, el cual era usado para el sacrificio y posterior alimento entre los miembros de las bandas de bandoleros. Las cuadrillas eran conformadas entre hombres y mujeres, aunque en su mayoría eran hombres, mientras que las mujeres se dedicaban a labores de asalto y pillaje y también al cuidado del ganado robado y de los hijos que ellos tenían con los guerrilleros, producto de sus relaciones con los varones y también producto de violaciones. Después del asesinato, el Bogotazo. A inicios del siglo XX, los enfrentamientos entre liberales y conservadores, el auge de la violencia, los asesinatos y agresiones estaban a la orden del día. El contexto social y económico en el que se encontraba el país, inflación e impacto de las crisis económicas ocasionadas por la Segunda Guerra Mundial, fomentó los procesos de radicalización de los movimientos políticos. El asesinato del candidato a la presidencia Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 propició una ola de violencia en la ciudad de Bogotá, conocida como el Bogotazo, que pronto se extendió al resto del país. Se produjeron actos violentos, incendios a edificios públicos, destrucción de archivos, asesinatos a funcionarios, asaltos a comercios, atracos a iglesias. En algunas localidades se establecieron tribunales populares, se produjo la destitución de alcaldes, fuga de presos y se formaron gobiernos revolucionarios. Frente Nacional. En 1956, el Partido Conservador y el Partido Liberal firmaron el Pacto de Benidorm en España, un acuerdo que establecía el sistema de alternancia política entre ambas fuerzas. Este pacto tuvo vigencia hasta el año 1974 y fue defendido como un regreso al sistema democrático después de la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla. Sin embargo, el pacto incluía únicamente a los dos partidos tradicionales, razón por la cual se originó el surgimiento de movimientos opositores, el Movimiento Revolucionario Liberal MRL, el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario MOIR y Alianza Nacional Popular ANAPO. Recuerden que en este canal van a poder encontrar videos completos hablando acerca del Frente Nacional y también tenemos un video acerca de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. Fin de los bandoleros. Durante los gobiernos de Rojas Pinilla, Alberto Lleras Camargo y Guillermo León Valencia, todo aquel que no se hubiera sometido a la desmovilización se consideraba bandolero y criminal común. Se encabezaron fuertes operativos militares para dar con la captura de ellos o para darles de baja a la vez, que se ofrecían fuertes recompensas para capturar a dichos criminales. La mayoría fueron abatidos durante el gobierno de Valencia. Los miembros de sus bandas paulatinamente se unirían a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN. El último bandolero sobreviviente era Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, de quien tenemos un video completo en este canal, quien tomó ideología comunista para fundar el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, del cual fue su comandante hasta su muerte por causas naturales en 2008. Hacia 1964, estos campesinos comunistas se habían concentrado en una de esas zonas de cordillera en el centro del país. El lugar se llama Marquetalia, en el departamento del Tolima. Las zonas de guerrilla eran imaginadas o representadas como zonas de dominio de la libertad. Así lo señala el historiador Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica y una de las personas que más ha estudiado el conflicto colombiano. En Marquetalia habían constituido una suerte de república independiente, conformada por unos 50 hombres que pelearon durante la violencia junto a sus familias.
Era una de las más de 100 bandas armadas que rechazaron la posibilidad de desmovilizarse tras ese conflicto y que tenían un razonable poder militar y político. A la cabeza de este grupo estaba Manuel Marulanda Vélez alias Tiro Fijo, un combatiente formado en las guerrillas liberales de inicios de los 50, quien se convertiría en el primer jefe de las FARC. Tenemos un video completo sobre la biografía de alias Tiro Fijo. A mediados de 1964, las fuerzas del gobierno atacaron Marquetalia con centenares de hombres, forzando la huida de los campesinos armados. Tras ser derrotados y dispersarse, Marulanda junto a Jacobo Arenas, otro de los líderes originales del grupo y de quien también tenemos un video completo en este canal, alias Charro Negro, fundan primero una guerrilla de nombre Bloque Sur, que en 1966 finalmente adopta el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ese es generalmente considerado el origen de la más grande guerrilla de nuestro país, con la que las fuerzas del Estado han venido combatiendo desde entonces. Pero las FARC no fueron solo un producto de la historia colombiana, sino también de lo que ocurría en el mundo. Surgen en el marco de las luchas de liberación latinoamericanas alimentadas por la tensión Estados Unidos-Unión Soviética de la Guerra Fría. Son una guerrilla comunista de inspiración marxista-leninista y no son las únicas organizaciones guerrilleras de corte comunista que nacen a partir de esa época. El origen de las guerrillas contemporáneas en Colombia se atribuye, entre otros aspectos, a la exclusión socioeconómica y a la falta de espacios para la libre participación política. Entre los sectores excluidos se destacan el ámbito universitario e intelectual, la población campesina e indígena. Entre las guerrillas más notorias de la segunda mitad del siglo XX se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional ELN, el Ejército Popular de Liberación EPL y el Movimiento 19 de Abril M19. Cada movimiento había respondido a una concepción política, ideológica y militar, reflejo de toda la gama de líneas en la que se había encontrado dividida la izquierda colombiana. Cada uno de estos movimientos nació en situaciones históricas y regionales particulares y adoptaron ideales políticos diferenciados y formas particulares de operar. En los primeros años, los movimientos guerrilleros se presentaron como fruto de la frustración política y social. Recién a principios de la década del 80, las FARC decidieron que tendrían como objetivo explícito la toma del poder, cuando pasaron a llamarse FARC-EP por Ejército del Pueblo. A finales de esa década, el surgimiento de grupos paramilitares de derecha, alentados por sectores de las Fuerzas Armadas y algunos terratenientes, empresarios y políticos, así como narcotraficantes, profundizaron la violencia del enfrentamiento armado. Las FARC combatían contra el Ejército de Colombia, pero también contra grupos paramilitares. Además de enfrentarse con la guerrilla, asesinaron a campesinos y dirigentes sociales. Por esta misma época comienza a tener más y más influencia el narcotráfico en el conflicto armado colombiano, del que progresivamente se sirvieron tanto los grupos paramilitares como la propia guerrilla. Entre 1974 y 1990, la historia de Colombia se encontró marcada por varias reformas constitucionales que, a pesar de presentar algunos avances, mantendría serias deficiencias sociales de carácter estructural. En este canal tenemos un video completo hablando acerca de las reformas constitucionales en Colombia. Entre ellas destaca la promulgación de una reforma agraria con el objetivo de permitir el acceso a las tierras. En 1978, la represión política y armada, ejercida bajo la legislatura del presidente Julio César Turbay Ayala, desde 1978 a 1982 del Partido Liberal, fue conocida por la promulgación del controvertido Estatuto de Seguridad bajo el objetivo de apaciguar las revueltas sociales que desencadenó numerosas violaciones a los derechos humanos. En paralelo, a lo largo de la década de 1970, se realizaron cambios drásticos en política económica. Se redujo la intervención estatal, dando lugar a los procesos de liberalización económica. El resultado fue el deterioro de la estructura social, el aumento de las tasas de interés, aumento de la especulación y la concentración empresarial. Hacia el año 2000, Estados Unidos comenzó a proveer asistencia técnica y económica en la lucha contra insurgente y antidrogas en el marco del Plan Colombia.
Eso permitió la modernización de las fuerzas militares y de policía, que hoy suman cerca de 500,000 de efectivos. También hacia el año 2000 las FARC alcanzaron su mayor capacidad militar con unos 20,000 hombres con armas. Con apoyo de Estados Unidos, Colombia modernizó e incrementó sus fuerzas de seguridad. Los años siguientes registraron una sucesión de hechos dramáticos con métodos más violentos de guerra. En el caso de la guerrilla se destaca el secuestro, mientras que los grupos paramilitares realizaban numerosas masacres. Ambos grupos, además de fuerzas estatales, realizaron violaciones a los derechos humanos. Consecuentemente, la mayoría de los muertos del conflicto han sido civiles. Conclusión. Colombia se ha caracterizado por una brecha social entre una élite política con una fuerte presencia regional, latifundista y monopolizadora, y por otro lado, grupos minoritarios como los indígenas, afrodescendientes y campesinos, que no han contado con el mismo acceso a los derechos de propiedad ni a los servicios de Estado. Cuando se pregunta en las calles de las ciudades y en el campo, las causas que dan muchos colombianos son recurrentes: falta de empleo y oportunidades, desigualdad, concentración de la riqueza, injusticia social, falta de tolerancia, indiferencia, corrupción. El conflicto armado colombiano también fue afectado por el contexto internacional marcado por la Guerra Fría. A pesar de sus riquezas naturales, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. El conflicto en Colombia es distinto de otras guerras civiles en el mundo que suelen tener causas étnicas, económicas o religiosas claras. Así lo argumenta el libro de Stephen Ferry. Es incluso difícil para los colombianos definir la naturaleza del conflicto, lo agrega, y cita diferentes explicaciones: un lucrativo negocio bélico influenciado por el narcotráfico, un ciclo de represalias por las atrocidades cometidas en el pasado, una guerra de clases de campesinos revolucionarios contra un sistema corrupto, el exterminio del partido de izquierda Unión Patriótica, acusado de vínculos con las FARC, convenció a muchos guerrilleros de la inutilidad de las vías democráticas. Y según Álvaro Villarraga, del Centro Nacional de Memoria Histórica, hay 3 elementos que están en el origen del conflicto: la tendencia a ejercer violencia desde el poder y la política, la falta de resolución en la cuestión de la propiedad de la tierra en el campo, las faltas de garantías para la pluralidad y el ejercicio de la política. Aquí tenemos la presencia estelar de esa princesa, que no se pierde ningún video, ni ningún dato de la historia colombiana. A ustedes gracias por llegar hasta el final del video. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Espero sus comentarios y sugerencias para futuros videos. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Mi amor, ¿se me durmió? Chao.